Segunda de Corintios, capítulo 7, y vamos a leer del 8 al 11. Dios bendiga los que tienen su Biblia en el móvil. Dios bendiga los que traen su Biblia físicamente. Amén, gloria al Señor. Y vamos a leer del 8 al 11, dice así la palabra. Porque aunque os constrité con la carta, no me pesa. Y muy importante, ¿verdad? Esto, no me pesa. Esto es hablando el apóstol Pablo. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristado, sino porque fuisteis contristado, ¿para qué? Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación en todo os habéis mostrado. Tremendo esto, limpios en el asunto. He puesto como tema tristeza de vida y tristeza de muerte. Tristeza de vida y tristeza de muerte. Y hablando de la tristeza, ¿verdad que toda la tristeza no proviene de Dios? No toda la tristeza proviene de Dios, sino pues provienen del mundo, provienen por el pecado. Amén. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Ahora, ¿cómo no podemos nosotros dar cuenta cuando la tristeza viene de Dios o viene del mundo? Que es lo mismo. Por la consecuencia del pecado, ¿cómo nosotros podemos distinguir en lo que proviene de Dios y lo que proviene del pecado? Para llamarlo bien claro, del mundo, del pecado. ¿Cómo yo puedo saberlo? ¿Cómo yo puedo? Cuando la tristeza proviene de la simiente del pecado, naturalmente, cuando eso embarga esa tristeza por la consecuencia de lo que sea, eso llega al alma, eso llega al espíritu. Y cuando es del mundo, hay una fuerza sobrenatural que sabemos que es de parte del enemigo, que nos lleva, hablando sin sentido general, nos lleva, nos profundiza, nos lleva más al lodo, nos lleva más al pecado, nos seduce, hay una fuerza que nos lleva y nos conduce máxima a la esclavitud del pecado. Y bien claro, ¿alguien se ha amargado en esta vida? Por una novia que le haya dejado, por una infidelidad, por algo que ha sucedido en tu vida. ¿Alguien se ha amargado en su vida? ¿Se haya sentido triste? Creo que todo por un momento, naturalmente, o por por una infidelidad dentro del noviazgo, dentro del matrimonio, por lo que sea, ¿verdad? Viene la tristeza. Y cuando proviene del mundo, pues uno no se acerca a Dios. Se acerca más y más al pecado, a la tiniebla. Esa tristeza no proviene de Dios. Toda tristeza que no te acerca al Señor, pues te aleja más del Señor.
más te aleja y más te aleja de Dios. Entonces, cuando la tristeza viene de parte del Señor, hay algo que está obrando, que está trabajando en el corazón. Viene la intención, viene por el momento, ¿verdad? Qué sé yo, esa tentación de ir al licor, de ir a la droga, de ir a lo que sea. Pero hay algo que está trabajando en el interior de la persona que, aunque no corra al Señor, inmediatamente se mantiene ahí y piensa en su mente: lo que quiero hacer no lo hago, lo que quiero volver a hacer, lo que estaba haciendo antes, no lo hago. Hay algo que me habla, hay algo que me para, hay algo que me frena. Déjeme decirle, esa es la gracia de Dios. Es el poder de Dios que está obrando en nuestras vidas, que no permite que uno se vaya naturalmente a las cosas del mundo, sino que uno se vaya acercando al Señor poco a poco, naturalmente. Y si la tristeza, según Dios, produce vida. Quiero que esto se nos quede en esta mañana. La tristeza, según Dios, produce vida. Y en Cristo Jesús hay vida, y vida en abundancia. La tristeza que viene del mundo te hace sentir culpa, resentimiento, pero no produce arrepentimiento. Y esto lo conocemos naturalmente y nosotros hemos participado en ello, lo hemos practicado una y otra vez. Ofendemos a alguien, lastimamos a alguien. ¿Qué le dice uno? Porque uno reconoce naturalmente que ha ofendido, que ha dañado personas. Uno le dice: lo siento, oye, lo siento, me pasé de la raya, ¿verdad que sí? Pero no hay arrepentimiento. Eso no lleva al arrepentimiento. Entonces, pues, la tristeza que viene del mundo naturalmente, pues, es algo que no nos lleva a ninguna parte, que no lleva a la persona a ninguna parte, en el sentido, no los acerca a Dios. Sin embargo, un corazón muerto no puede sentir culpa ni remordimiento por el pecado que comete. Le da igual. Le da igual cuando el corazón está muerto. Le da igual el prójimo. Y es muy duro. Le da igual la familia. Y podemos ver cuántas familias se han destrozado y se siguen destrozando por el motivo del pecado. Le da igual porque el corazón se va endureciendo. El corazón está muerto. Le da igual. No tiene misericordia. Un corazón endurecido no tiene misericordia del prójimo, no tiene misericordia de nadie de la familia. Le da todo igual. La tristeza humana lo único que produce es reconocimiento del error sin llegar al arrepentimiento. La tristeza que viene de Dios produce vida y es un acto de Dios que te encamina al arrepentimiento, pero el arrepentimiento en sí no es voluntario, porque ahí vemos la intervención divina. La intervención divina. Y Dios nos habla a través de las pruebas. Dios nos habla a través de esas circunstancias difíciles. Él nos habla a nuestros corazones. Y uno puede ver que Dios está obrando cuando el pecado obra, cuando el pecado sale a la luz, es devastador. Primeramente personal y luego pues para con la familia, porque la familia es la primera que sufre pues el daño, la consecuencia del pecado. Y luego
el prójimo. Eso no se queda ahí naturalmente, pero vemos aquí naturalmente que Dios utiliza eso para que uno se acerque al Señor, para que uno busque de Dios. Amén. Entonces, Dios utiliza, y esto es una paradoja naturalmente, Dios utiliza la consecuencia de nuestro pecado para acercarnos más y más a Él. Eso es con aquellos que ya hay una gracia, en aquello que ya hay un propósito divino. El pecado, ¿qué dice el pecado? El pecado te aleja de Dios, naturalmente. Amén. Cuando Dios obra, cuando el pecado ha sido consumado, Dios te acerca a Él para que le busque. Yo creo que todo lo que estamos aquí hemos pecado y le hemos fallado al Señor, y el Señor en un momento dado nos ha hablado. Amén. Nos ha llamado. Amén. La tristeza de Dios la tristeza que Dios quiere es el resultado de entender la magnitud del pecado. Eso es lo que Dios quiere, que entendamos la tristeza de la magnitud del pecado. Cuando el apóstol Pablo le escribe la primera carta a los Corintios, naturalmente, el apóstol Pablo le llama carnales. Oye bien, carnales. Léase la primera carta de los Corintios. Y estos a ellos le llevó a la tristeza. Cuando alguien se acerca a nosotros, cuando alguien nos ama o es enviado por Dios y nos aconseja, nos corrige, no lo veamos como un agravio. Cuando alguien te aconseja por las cosas buenas, no lo vea como un agravio. No lo vea por malo. No lo vea que es alguien que se levanta contra ti. No, tiene que mirarlo, tiene que entenderlo, que es una enviada de Dios en ese momento, que es un enviado de Dios, que Dios te está hablando a través de esas personas. Y tomarlo de esa manera que viene de parte de Dios. Y eso es porque Dios nos ama. Amén. Porque Dios nos ha abrazado con su gracia salvífica. Entonces uno tiene que detenerse, uno tiene que pararse y meditar que eso proviene de Dios. Cuando alguien te aconseja, cuando alguien te dice vamos a beber, vamos para la discoteca, vamos para lo que sea, vamos a gozarnos en el pecado, eso no proviene de Dios, porque esas cosas te alejan de Dios. Si alguien se acerca y te dice estás hablando mentira, no hable más mentira. Has sido infiel, no siga siendo infiel. Sé fiel, apártate de esto, lee la palabra de Dios, busca del Señor, congrégate, vamos a la iglesia. Si alguien te invita a la iglesia, si alguien te dice lee la palabra, si alguien te dice vamos a ayunar, es que ahí Dios te está hablando. Dios te está hablando. Y hay que pararse y hay que escuchar y hay que abrir el corazón, que Dios lo que tiene es pensamiento de bien hacia nosotros y no de mal. Que Dios lo que quiere es apartarnos de las cosas del mundo para que uno se acerque a Él, para ser arropado por su amor, por su gracia y por su misericordia. Entonces, hay tristeza que Dios la permite para que uno medite y se acerque a Él. ¿Alguien te ha invitado hoy a la iglesia? ¿Alguien? Amén, Dios te bendiga.
Cuando ha pecado, cuando le ha fallado al Señor y alguien se ha dado cuenta, alguien te ha llamado y te ha sentado, ven acá mi hijo, ven acá mi hija, sea por el padre, por el hijo, por lo que sea, ven acá. Date cuenta que lo está haciendo mal y que le está haciendo daño a todo lo que te rodean. No siga, apártate de eso, busca del Señor. ¿Verdad que sí, que todo? Amén. La culpa religiosa conduce a un solo camino, a un solo destino, y es la condenación eterna. La culpa religiosa produce condenación. Y cuando hablamos de la culpa religiosa, naturalmente, es un sentimiento de responsabilidad por haber pecado o transgredido las normas religiosas. Ahora, de igual que la tristeza, pues, ¿la culpa es mala? La culpa, pues, posee un propósito divino que impulsa a la búsqueda de Dios, escúchalo bien, y lleva a reconciliarse con aquellos que le ha causado daño. De igual que la tristeza, a igual que la culpa, Dios la permite para que uno se acerque al Señor. Por supuesto, al culpa igual que la tristeza de condenación. Es lo mismo, tanto la tristeza como la culpa van por el mismo camino, no van separados. Hay cosas que Dios la permite. Amén. Hay cosas que Dios la permite. Y cuando esa culpa llega, que martilla nuestro corazón y comienza a hablar con nosotros, que nos dice, le ha ofendido a alguien, le ha hecho daño a alguien, tú has sido injusto, no has actuado bien. Es Dios que está hablando con nosotros. Y nos dice, acércate, acércate a mí. Y cuando uno se acerca al Señor, que se pone a cuenta con Dios, ¿cuál es el resultado? Reconocer las injusticias. Amén. Reconocer las injusticias. Entonces uno se acerca a aquellos que uno le ha hecho daño y no le va a decir, discúlpame, como la palabra común que decimos. Vamos a decir, perdóname. Te he fallado. Esposa, te he fallado. Esposo, te ha fallado. Padre, te he fallado. Hijo, te he fallado. Y cuando uno hace esas cosas, es porque el Señor está con uno. Es porque el Señor está con uno. Escúchalo, o el Señor está tratando con uno. El Señor está trabajando con uno. Entonces uno tiene que acudir al Señor. La culpa en sí no es mala, es un sistema de alerta que usa Dios para conducirnos al arrepentimiento. Como dice el apóstol Pablo, todo obra para bien, no el pecado, todo obra para bien en aquellos que han sido llamados conforme a su gracia y a su misericordia. Amén. O sea, la culpa en sí no es mala. Dios utiliza eso para acercarnos a Él. La culpa no lleva al arrepentimiento. No, la culpa religiosa no lleva al arrepentimiento porque está centrada en el hombre y no en la gracia de Dios. La culpa religiosa no puede cambiar a nadie. En otras palabras, nadie puede cambiar a nadie. Nadie cambia a nadie. Lo que sí es que, estándose en Cristo Jesús, las buenas
obras que uno hace, el buen testimonio que uno da, Dios la utiliza para hablarle a los demás y atraerlo al arrepentimiento. Dios bendiga a los que pues hacen buenas obras continuamente, obras espirituales. Amén. Gloria al Señor. La condenación dice, aléjate de quién, de Dios. Y el arrepentimiento dice, corre hacia Él. La condenación te aleja de Dios. Dice, ve a pecar, ve a hacer, no pasa nada. Amén. El arrepentimiento nos acerca al Señor. Gloria al Señor. El arrepentimiento verdadero produce fruto. El arrepentimiento genuino, verdadero, produce fruto. Un arrepentimiento que no produzca fruto, pues, es vano. No hay arrepentimiento, no hay conversión. Cuando me acerco a Dios, veo correctamente ¿qué? Mis errores. Cuando uno se acerca a Dios, uno ve sus errores. Lo que antes me parecía aceptable, ahora lo veo incorrecto. Y esto es así. Este es los frutos de un verdadero arrepentimiento. Lo que antes yo lo veía normal, como el mundo lo ve normal, ahora yo lo veo incorrecto. Ahora me da tristeza, ahora me da dolor, ahora lo siento y lloro y me arrepiento y busco del Señor. Y le digo, Señor, ayúdame a yo no volver atrás, a no mirar atrás. Señor, ayúdame. Y pase lo que pase, las tristezas, las pruebas en que venga, uno se mantiene firme en el Señor. Total de no volver atrás. Porque cuando uno se arrepiente de verdad, uno vive bajo el temor de Dios. Cuando uno se arrepiente, aquí como yo digo, de las entrañas espirituales, naturalmente, déjeme decirle, uno vive para agradar al Señor. Amén. Para agradar al Señor. Para agradar al Señor. Mis hermanos, el arrepentimiento genuino va acompañado de señales eternas. Los primeros frutos son el amor y el perdón. Cuando el creyente es bautizado con el amor de Cristo, ama incondicionalmente y perdona con gozo. Y perdona con gozo. ¿Alguien ha sido bautizado con el amor de Dios? Decimos amén muy rápido, ¿eh? Decimos amén muy rápido. Muy rápido. Mis hermanos, cuando uno es bautizado con el amor de Dios, ay, mis hijos, mis hermanos, uno ama incondicionalmente. Ahí es cuando verdaderamente uno conoce y vive la esencia del amor de Cristo. Cuando el amor de Cristo se hace carne en nosotros, ahí es cuando nosotros vamos a comenzar a amar de verdad al prójimo. Es ahí cuando vamos a amar al que nos calumnias, al que te hace la vida imposible. Y es muy duro lo que voy a decir. Cuando una
una pareja le es infiel a otro, y si uno de los dos ha sido bautizado con el amor de Cristo, déjeme decirle que lo va a perdonar. Le va a dar otra oportunidad. Le va a dar otra oportunidad porque lo perdona. Porque si Cristo me perdona de igual manera como Cristo me perdona, yo tengo que perdonar a los demás. Si yo no amo al prójimo, si yo no amo al que nos hace la vida imposible, por decirlo así, entonces el amor de Cristo no ha sido perfeccionado en mi vida. Puede ser que esté en tratamiento, amén. Puede ser que esté en crecimiento, amén, gloria a Dios. Pero va a llegar un momento, si permanece, que vamos a amar incondicionalmente a los demás. Y nos vamos a sacrificar incondicionalmente por lo demás, de buscar el bien de los demás, se protege a los demás cuando se ama. No importa la nacionalidad, no importa el color, no importa, como quiera, lo vamos a amar. De igual manera, hablando del perdón, cuando uno ha sido bautizado, estas son mis palabras, ese perdón naturalmente, que uno naturalmente entiende y conoce el valor del perdón, vamos a perdonar a los demás. Es que lo vamos a perdonar. Que hay un proceso, tanto en el amor, que hay un proceso en el perdón, por supuesto que sí. Porque una persona le infiel a otro, Cristo, yo amo al Señor. Señor, te perdono de una vez. No, eso es mentira. Hay un dolor que se causa aquí. Hay un dolor, hay una pupa aquí en el corazón. Y eso lleva su tiempo y es un proceso naturalmente. Pero se va a perdonar, amén. Y lo que se estropeó en el camino por la consecuencia del pecado, el Señor con la ayuda de Dios, va a seguir tratando con nuestros corazones y vamos a amar y vamos a perdonar poniendo la vista en el Señor y vamos a seguir adelante y el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar. Ahora, la gracia es el ambiente del arrepentimiento. Nadie se arrepiente si primeramente la gracia ¿qué? No le abraza. Primero la gracia del Señor, la gracia salvífica del Señor, naturalmente pues, tiene que acercarse a nosotros. Sin gracia no hay arrepentimiento. Sin gracia no hay salvación. Eso está claro, amén. Y la gracia es un regalo de Dios. La gracia es un don de Dios. La gracia de Dios conduce al arrepentimiento. Y el arrepentimiento conduce ¿a qué? A las buenas obras. Volvemos a lo mismo. La gracia es el ambiente del arrepentimiento. La gracia de Dios conduce al arrepentimiento y el arrepentimiento conduce a las buenas obras. Si no hay un arrepentimiento genuino, no hay buenas obras. Amén. Como dice la palabra de Dios, por tu fruto. Vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 2, versículos 9 y 10. Romanos 2. 9 y 10, dice así: tribulación y angustia sobre todo ser humano, que hace ¿qué? Que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego. El Señor es fiel, amén.
El Señor es amor. El Señor es gracia. El Señor todo lo perdona. Al Señor todo le da igual. Buenos días. Buenos días. Hay que escuchar con el corazón, no con el oído. Hay que escuchar con el corazón y no con el oído. El Señor es amor, pero fuego consumidor. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, que somos nosotros los gentiles. ¿El Señor es amor? Por supuesto que sí. ¿El Señor es perdonador para que se arrepiente de verdad? Por supuesto que sí. ¿Que el Señor abre puertas para los justos? Amén. Pero el Señor cierra puertas para los injustos, para los infieles, hasta que lleguen pues al reconocimiento del pecado y vengan a la verdad. La gracia es el perfume de la misma presencia del Señor, la misma presencia del Espíritu Santo en la vida de un verdadero creyente. Es la gracia divina de Dios. ¿Usted sabe si la gracia de Dios está sobre su vida? No hable, no diga nada, ni piense porque le da un empleo o porque llega al final de mes. Eso no tiene nada que ver con eso. Hay promesa pues sustentadora independientemente de esta gracia en la cual estamos hablando. De la promesa divina del Señor para su iglesia. ¿Usted vive en la gracia de Dios? Y quiero que meditemos en esto. La gracia de Dios, ¿usted está abrazado con la gracia de Dios? ¿La gracia de Dios lo abraza? ¿Usted ve la gracia de Dios en su vida actuando todos los días? ¿De qué forma, de qué manera usted ve la gracia de Dios? Porque amaneció vivo, porque está respirando. Estamos hablando de la gracia salvífica, cuidadito, ojo. De su gracia salvadora. No estamos hablando de otra cosa. Quiero que meditemos en esta mañana. Y para meditar, la gracia de Dios vive en mi corazón. Cuando hablamos de la gracia de Dios, es la misma presencia del Espíritu Santo. Y la gracia de Dios es la simiente, es el soporte de la salvación, del arrepentimiento. La gracia te lleva a amar. La gracia te lleva a perdonar. La gracia te lleva a la obediencia de Dios. Amén. La gracia te lleva a la obediencia del Señor. La gracia te lleva a vivir una vida de gratitud hacia el que te dio la vida. La gracia de Dios te lleva a suplirle a aquel que tiene la necesidad. Primero lo de la fe, por supuesto lo de la familia, lo de la casa. La gracia de Dios te lleva a alabar al Señor. Por su gracia le adoramos, por su gracia nos congregamos, por su gracia Él nos da entendimiento y sabiduría de su palabra. Por su gracia Él nos da la fortaleza física. Por su gracia a veces somos sanados con muchos milagros. Por su gracia y por su misericordia. Y todo esto no procede
de ninguna denominación, ni ningún apóstol, ni ningún pastor. Todo esto procede del pastor de los pastores que se llama Jesucristo, por la voluntad del Padre. Solamente, solamente. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Vamos a buscarlo. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 12:15. Mira bien. Esto es una advertencia, o sea, ten cuidado, no te descuide. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es un estorbo en el corazón. La amargura es un estorbo en el corazón. La amargura es como un témpano de hielo. La amargura en el corazón es como un cacho grande de diamante. No estamos hablando de lo que se amargan por ahí con el licor y que para salir de las penas, pero lo hacen peor. No. Porque cuando hay amargura en el corazón, se contamina todo lo que nos rodea, lo contaminamos todo. Una persona con amargura en el corazón difícilmente se le puede aconsejar, difícilmente se le puede ayudar. El que vive en esa esclavitud de la amargura no deja que se le dé la mano para ayudarle, para caminar con él. Porque su corazón está atado. Y está a una distancia de Dios, por decirlo, a millones y millones de kilómetros. Pero en esa situación de tristeza, de culpa, de amargura, hay una voz que el Señor nos habla en medio de cualquier circunstancia y nos llama a cada uno por nuestro nombre. Y nos dice, ven, acércate, acércate. ¿Qué está pasando por dificultades? ¿La vida te ha tratado muy mal? ¿La familia te ha tratado muy mal? ¿Tus padres te han tratado muy mal? ¿O posiblemente has tratado muy mal a tus hijos? ¿O lo sigues tratando mal todavía? En esta mañana, uno de los propósitos de Dios es que nosotros meditemos. ¿Por qué Dios permite las cosas? ¿Por qué Dios permite las cosas? Y es que nos acerquemos a Él para que podamos ver la gloria de Dios obrando en nuestras vidas en medio de las pruebas. En medio de las dificultades, Dios en Cristo Jesús continuamente tiene su mano extendida de ahí para darnos la fuerza. Jesucristo dice en su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os lo haré descansar. Pero también dice, si alguno quiere venir a mí, tome su cruz y sígame. El apóstol Pablo dijo, pues, que todas las cosas obran a bien en aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. No veamos las cosas como un castigo, no veamos las cosas, pues, no, como un Dios castigador. No. Tampoco vaya a pensar, me merezco esto. Claro que el pecado tiene su consecuencia y es obvio. Pero no veamos las cosas como un castigo de Dios. No,
bajo ningún concepto. Es que Dios quiera tratar con nosotros en esa área de lo que Dios ha permitido. Para bien para nosotros. La culpa, dice, aléjate de Dios. El arrepentimiento dice, acércate al Señor. Acércate a Él. El arrepentimiento, acércate a Él. Quiero que meditemos en esta mañana por un momento. Quiero que meditemos. ¿Ha llorado mucho? ¿Ha sufrido mucho? Dios quiere acercarnos a Él. Dios quiere caminar con nosotros. Pero tenemos que detenernos en el camino y meditar. Para que Cristo nos ayude a llevar nuestras cargas, tenemos que acercarnos a Él. A Él. A Él. Los domingos solamente, no, todos los días continuamente. Inclina tu cabeza si quieres y voluntariamente cierra tus ojos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, mi Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, mi Dios. Ayúdanos a entender, mi Dios, cuando usted está obrando en nuestras vidas, Señor, por medio de la tristeza, por medio de la culpa, papá. Aún estando arrepentido para llevarnos a otro nivel espiritual, para caminar conforme a tu propósito divino, Señor Jesús. Padre, gracias te damos. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Padre, gracias te damos. Gracias te damos.